Bienvenidos a mi primer vídeo de YouTube. La verdad que llevo semanas dándole vueltas a cómo enfocar este primer vídeo, porque sobre todo quiero salir de lo común y salir de mi zona de confort. No quiero hablarte únicamente de preparación física en fútbol, que posiblemente si estás viendo este vídeo es por lo que me conoces, sino que también quiero hablarte de posiblemente el aspecto que más me guste, que es la parte de desarrollo personal, crecimiento personal y sobre todo a ayudar a las personas a alcanzar su mejor versión. Es la parte posiblemente que más me enamora. No tengo ningún objetivo con este vídeo, realmente no quiero conseguir nada, solamente quiero que lo escuches y que de verdad esto que te pueda contar aquí te sirva de ayuda, ¿no? Un poquito mi historia: yo me crié en Chiclana, aunque nací en Mallorca, he estado hasta los 16 años en una familia de clase media, pero a los 16 años me tuve que mudar al País Vasco con mi madre. De ahí me mudé luego a los 21 años a Granada y compaginé en esos 4 años que he estado en Granada la carrera de Ciencias del Deporte con un emprendimiento. Yo emprendí por necesidad, básicamente porque necesitaba pagarme los estudios, me pagué el primer año de carrera, me pagué mis años de alquiler, de gastos allí y bueno, necesitaba un apoyo para poder costearme los años que estuve allí, ¿no? Gracias a Dios, gracias al destino, gracias a la vida, pues he conseguido montar un negocio que está dirigido hacia futbolistas, donde ayudo pues, a esos jugadores a alcanzar su mejor versión. Entonces, ya seas futbolista, ya seas otro deportista de cualquier otra disciplina o otra persona, hoy quiero hablarte un poquito de cómo yo inicié ese cambio personal en mí y cómo yo pude lograr pues, conseguir objetivos que, bueno, que recuerdo desde la habitación de mi primera casa cuando llegué a Granada, ¿no? Que hoy soñaba cosas que hoy en día las he logrado, ¿no? Entonces quiero hablarte un poquito del proceso de cambio y cómo he ido evolucionando en todos estos años. La realidad es que esto empieza un poco antes, empieza cuando me mudo al País Vasco. Yo, como te digo, me criaba en Chiclana, familia de clase media, padre, madre, hermano. Pero sí que es cierto que a los 13 años, más o menos, mis padres se separan, ¿no? Y desde ese entonces mi relación con mi padre empeora, hasta tal punto que ahora que estás viendo este vídeo no tengo relación con mi padre, tengo 25 años, hace muchos años que no tengo contacto con él, ¿no? Posiblemente eso me marque porque desde entonces no he tenido ninguna figura paterna que a mí me haya inspirado. La figura que yo he podido tener paterna que más se asemejaba a eso ha sido mi hermano y sobre todo mi madre. Recuerdo que cuando llegué al País Vasco mis primeros meses fueron muy malos. Ese cambio con 16 años me costó bastante porque rompía básicamente lo que viene siendo las relaciones sociales con los amigos. Empiezas a salir con 15, con 16, empiezas a establecer relaciones personales y yo en mi caso pues rompí todo eso y me tuve que ir pues a la otra parte de España, ¿no? Y recuerdo cómo allí, la primera vez que yo decidí voluntariamente coger un libro, porque había visto a mi hermano leer anteriormente ciertos libros y había visto pues un poco un reflejo en él de lo que yo quería ser, ¿no? Una persona adulta, ser un hombre, ser maduro, que era un poco lo que no tenía, ¿no? Y recuerdo perfectamente el primer libro que yo compré, que se llamaba Quiero un cambio, de Bernardo Estamateas. Es verdad que hoy en día ese libro para mí no es un libro que yo recomiende a la gente, pero sí que empezó a plantar un poco la semilla de lo que soy hoy, ¿no? Entonces, hoy quiero hablarte de 5 aspectos que posiblemente a mí me han ayudado muchísimo en mi desarrollo personal. El primero básicamente es la lectura de libros. De hecho, creo que la persona que soy hoy en día y haber afrontado todos los momentos que he podido afrontar de dificultad, de éxito, de tiempos de bonanza, tiempos de básicamente escasez, ha sido gracias a la lectura de libros. Y es un poco también por lo que yo vengo a hablarte aquí, porque esa lectura de libros a mí me ha construido lo que soy hoy. ¿Y por qué? Al final decidí que, bueno, que leer libros es básicamente tener conversaciones con ciertas personas, ¿no? Y también veía personas que para mí eran ejemplares cómo leían ciertos libros. Y empecé un poco a investigar, empecé a leer típicos libros, ¿no? De Padre Rico, Padre Pobre, Piense y hágase rico, ¿no? Esos típicos libros que todo el mundo recomienda, ¿no? Y empecé un poquito a indagar, hasta que topé posiblemente con un libro que siempre recomiendo, que es el libro de Invicto, de Marcos Vázquez, no tanto por el libro, sino por la filosofía estoica. Como te decía, a los 16 años empecé a leer y empecé a experimentar un poco también lo que viene siendo pues, ese crecimiento y empezar a entender que cuando uno inicia ese camino del desarrollo personal,
es un camino que normalmente es más solitario. Y es normal que te encuentres en esa tesitura si estás iniciando ese camino. Es totalmente lógico. No pasa absolutamente nada. Vas a encontrarte pues, que los amigos de toda la vida no van a ser tan afín a ti, que quizás sientas que hay personas en tu entorno que pueden ser que te estanque, que tú tengas propósitos y objetivos y que la gente se ría de ti. Y no pasa absolutamente nada. Yo perdí ese miedo. Recuerdo el primer vídeo que subí a Instagram, era una historia haciendo una dominada, no se me olvida, y estuve toda la tarde pendiente a ver quién me comentaba esa historia. Hoy, años más tarde, te estoy grabando un vídeo a YouTube y me da absolutamente igual quién vea esto. De hecho, es que quiero que lo veáis, porque sé que esto os puede ayudar y os puede inspirar. Al final salí de mi zona de confort, estuve 4 años en el País Vasco, crecí, me desarrollé, me ayudó muchísimo el fútbol y sobre todo el ser entrenador de niños, porque empecé a darme cuenta lo que era la responsabilidad. Me empecé a dar cuenta pues, que los resultados del equipo, aunque fuese un equipo de niños, dependía exclusivamente de mí. Y empecé a formarme en psicología deportiva, en liderazgo, empecé a leer sobre táctica, empecé a leer sobre entrenamiento en fútbol, preparación física, y de ahí conocí un poco la preparación física enfocada en fútbol, que es lo que hoy en día me dedico. Decidí irme a Granada, quería estudiar la carrera y estuve 3 años intentándolo. De hecho, mi madre me dijo, no te puedo pagar los estudios, tienes que buscarte la vida, y me busqué la vida. Hice el TAFAT, estuve estudiando 2 años el TAFAT y mi idea era ahorrar para poder pagarme esos estudios, porque claro, 2 años estudiando el TAFAT, me saco el técnico superior y de ahí, pues lo que he ahorrado en esos 2 años, pues luego me voy a Granada, que era exactamente la universidad a la que yo quería estudiar porque había visto en el ranking de España que era la segunda mejor. Estuve 2 años sacándome el TAFAT, dando clases dirigidas de spinning, de body pump, de gap, de todo lo que te puedas imaginar. Hice las prácticas en el mismo centro donde al final acabé trabajando. Acabó los 2 años y no fui capaz de ahorrar. Y aquí empieza la parte posiblemente que más desbloqueé yo en mi vida y la primera vez que yo conseguí un objetivo, que fue el hecho de ir a la universidad. Y yo lo conseguí empezando el año y escribiendo las cosas en un papel. Y recuerdo perfectamente cómo hice un desglose del objetivo que yo me marqué y cómo lo cumplí. Mi objetivo era ir a la carrera y sabía que para ir a la universidad necesitaba una nota muy alta, lo cual tenía que hacer la asignatura específica. Hice la asignatura específica de economía y de matemática y me dio la nota un 13,02, lo cual me fui. Pero lo más importante de eso, y lo que voy a enseñarte también a la hora de conseguir tu objetivo, es que por un lado pongas tus objetivos por escrito. No sirve de nada que lo tengas en la cabeza, realmente, de verdad te lo digo, pon tus objetivos por escrito, el objetivo que quieras, el principal, ponlo por escrito. Y no solamente lo pongas por escrito, sino que lo tengas en tu habitación, en la zona donde siempre lo veas, porque eso va a ayudarte muchísimo a que ese objetivo siempre lo tengas presente. Escribir las cosas en un papel te va a ayudar muchísimo a, sobre todo, clarificar qué quieres conseguir. Y sobre todo, ese objetivo que tú te marques, lo tienes que desarrollar hacia tareas más específicas, cosas que tengas que hacer. Hoy en día esto se conoce como método SMARTER, pero yo en su día, cuando lo apliqué, no tenía ni idea de lo que era el método SMARTER. Simplemente dije, tengo que ir a la universidad, ¿qué tengo que hacer? Punto número A, ahorrar dinero. Entonces me abrí una cuenta de banco y la mitad de mi sueldo que ganaba en su día como preparador personal, entrenador personal en un centro, lo ahorraba. Y la otra mitad pues lo gastaba. También me dije a mí mismo, pues tengo que estudiar. Estudié esas 2 asignaturas, economía y matemática, me apunté a clases particulares y fueron desarrollando los meses hasta que hice el examen de selectividad, saqué un 13,2 y pude ir a Granada. Recuerdo que fue el 24 de julio del 2019 cuando a mí me dieron la noticia de que yo estaba inscrito en la universidad. Y quiero contarte también otro aspecto que me parece súper importante, porque muchas veces nos encontramos obstáculos en el camino, nos encontramos un camino que es más complicado que el del resto, ¿no? Como te cuento, 2 años estudiando, 1 año trabajando, ahorrando, todo eso para ir a estudiar a la universidad, cuando es algo que hoy en día pues mucha gente lo puede conseguir, ¿no? Pero el hecho de que yo tuviese que pasar por todo ese proceso, el hecho de que a mí me costase un poquito más que al resto, que tardase 3 años, a mí me hizo que ese día que me dieron la noticia de que yo entraba a la universidad, me alegrase muchísimo, consiguiese, o sobre todo, fue la primera vez que yo me sentí con confianza de marcarme un objetivo y poder lograrlo. Es decir, es que me he marcado un objetivo para este año, que es el 2019, y he conseguido ese objetivo. No ha sido un objetivo de
hoy trabajo para mañana conseguirlo, sino un objetivo que empezó a inicio de año y que lo conseguí a mitad de año. Y es la primera vez que me di cuenta el camino, la receta para lograr objetivos. Y a partir de aquí, pues empecé a forjar un poco el resto de mi camino. Fui a Granada y sabía perfectamente que tenía que compaginar estudios con trabajo. Me planteé muchas opciones, desde camarero, desde trabajar de entrenador de niños también, desde entrenador personal, clases dirigidas, planteé muchas opciones. Pero al final decidí apostar e invertir sobre una formación de negocios online, que me van a ayudar a crear un negocio online desde cero. Si te digo la verdad, y hay una frase de Sigmund Freud que me gusta muchísimo, que la entendí con el paso del tiempo, que dice: un día en retrospectiva, aquellos años de lucha los recordarás como los más bellos. Y recuerdo mi primer año de carrera como un año de construcción de lo que hoy tengo, ¿no? Un año donde trabajé muchísimo, me esforcé muchísimo, no tenía recompensa, y eso me ayudó a darte el tercer consejo de este vídeo, que es que confíes en el proceso. Confía en el proceso. Igual no estás en la situación que te gustaría estar. Igual has puesto mucho empeño en los meses anteriores y no has obtenido el resultado que tú querías. No pasa absolutamente nada. ¿Sabes que estás haciendo lo correcto? ¿Sabes realmente que tu esfuerzo está yendo en una dirección que tiene sentido? ¿Que realmente te estás esforzando de verdad? ¿Que no estás haciendo las cosas a medias? Estate tranquilo. La vida me ha demostrado en muchísimas ocasiones que cuando he puesto el esfuerzo, cuando he puesto las ganas, cuando he puesto la actitud, cuando he tenido dificultades, al final todo pasa. Y al final acabas obteniendo tu recompensa. Y a veces esa recompensa viene en momentos que ni te esperas, con cosas que ni te esperas y noticias que ni te esperas. Pero de verdad, me ha pasado a mí, y en mi trabajo, en mi proceso de ayudar a otros futbolistas, lo he podido ver perfectamente como ellos, después de meses de trabajo, después de meses donde no obtenía los resultados, han conseguido lo que ellos querían, ¿no? Incluso mejores resultados que lo que ellos previamente se habían marcado. Y quiero hacer tu analogía con la siembra y la cosecha. Sabemos perfectamente cómo funciona el tema de sembrar, ¿no? Aunque no sembremos hoy en día porque la mayoría vivimos en ciudad, sabemos que tenemos que plantar una semilla, que la tenemos que regar todos los días, que los primeros meses no va a haber fruto, que vas a pasar temporales, que va a pasar calor, que va a pasar frío, que vas a pasar por muchas situaciones. Vas a mirar la plantación del vecino y vas a decir: joder, ¿por qué a él le salen las plantas antes y a mí no? ¿Por qué a él le crecen más rápido y a mí no? Y al final te darás cuenta que no solamente la plantación te ha dado una fruta por cada semilla, sino que al final te ha dado 3. ¿Por qué? Porque al final todo, tío, todo lo que hagas, si está bien hecho, o sea, a nadie le va a ir mal si hace las cosas bien, a nadie. Entonces quiero que te quedes con ese mensaje. Y por último, también para cerrar este primer capítulo, espero que no sea muy largo, quiero hablarte un poco de las redes sociales. Y te lo he hablado un poco con la cosecha del vecino, y es que tengas cuidado con el uso de las redes sociales a la hora de compararte. Porque vas a ver vidas de la gente que te va a parecer que la gente es más feliz que tú, que la gente tiene una mejor vida que tú, que tiene más dinero, que son más guapos. Todo te va a parecer. Y eso va a generar en ti una desconfianza y un sentimiento de perdedor, de ¿qué hago con mi vida? O sea, no estoy haciendo nada. Pero realmente la única cosa que tienes que hacer es compararte con tu yo de hace 6 meses y con tu yo de hace un año. Eso es lo que tienes que hacer. Aunque sea demagogia, aunque sea un típico mensaje que se dé en redes sociales. Pero es así, muchas veces me he comparado con otros compañeros que pues, han avanzado más en su negocio, han crecido más, incluso gente que han empezado más tarde que yo y están en una situación más avanzada que yo. Pero cada uno tiene su contexto. Yo empecé la carrera 3 años más tarde. Si me hubiese comparado con el resto de personas que empiezan la carrera normal, posiblemente no hubiese iniciado la carrera de deporte. Y posiblemente no estuviese aquí grabándote este vídeo. Tienes que seguir tu proceso, tu camino. Vas a encontrarte dificultades, otras dificultades, y siempre va a haber gente que va a estar en una peor situación que tú. Pero atrévete, sal de tu zona de confort como hice yo en su día. Atrévete a irte a otro lugar, emprende algo desde cero, trabaja, ten un propósito, lucha por algo que quieras conseguir. Espero que este vídeo te sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente.